bendición que vendría a través de Él, y que estas promesas se cumplieron en Jesucristo. Jesús era de la descendencia de Abraham, y en verdad que recibimos la bendición por parte de Él. Entonces Génesis 12:3 está el Evangelio, Génesis 17:2 en adelante está el Evangelio, está precisamente la justificación por solamente creerle a Él. Por eso Jesús dijo en Juan 8, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham, ¿qué haríais? ¿Cuáles entonces las obras? Las obras son una señal, es un sello. Por las obras, tú te das cuenta quién es tu padre. Las obras es la parte visible para saber quién es tu padre. Más adelante Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido mentiroso. Hemos dicho muchas veces, ¿qué es la verdad? La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Es Jesús. ¿Qué es la mentira? La mentira no es un concepto, la mentira es una persona, es el diablo. Es el diablo. Entonces está precisamente esto. La exclusividad de la salvación es solo por Jesucristo. La exclusividad del Evangelio, la exclusividad de llegar a Dios es solamente por Jesucristo. Y vamos a otro versículo, un versículo que es bueno que en nuestras familias Juan 5:39, cuando dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. En otro pasaje dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el que no cree en Jesucristo y cree en otra cosa, aunque crea de corazón y sea sincero en lo que cree, no va a llegar al Padre. Porque la única manera de salvación es a través de Cristo, no es a través de buenas obras, no es ser tan malo. Hay mucha gente que cree que, bueno, no soy tan malo, yo creo que Dios me va a salvar. Hay muchísimas personas que tienen varios conceptos en cuanto a lo que creen, y creen que lo que creen, eso es. Pero Dios, precisamente, la palabra de Dios nos deja muy claro lo que tenemos nosotros que creer, y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a Él, no Él a nosotros. Por eso es que a nivel espiritual, Cristo es el cumplimiento precisamente de las profecías. Y vean lo que llama aquí, por eso me gusta mucho este versículo de Romanos capítulo 4. ¿Qué quiere decir? Que Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué está hablando? En este versículo 17 veo varias doctrinas, cuando menos dos doctrinas veo muy importantes que hemos estado estudiando muchas veces. Romanos 4:17, en la última parte del versículo. Claro. Charlie. Pues a lo que dices, está hablando de la promesa de Abraham. Está hablando acerca de nosotros,
de los que van a creer. O sea, dice, llama al final del versículo, dice, y llama a las cosas que no son como si ya fuesen. O sea, ahí al final como si ya fuesen, está hablando de algo que en el tiempo de Dios ya existe. O sea, Él ya escogió, o sea, ya eligió a quienes van a creer, a quienes les va a dar vida. Nada más falta pues, el hecho de que crean. Dios haga ahí la obra. Pero, no sé, yo creo que dice, según la promesa, o sea, que ya existen, para Dios ya existen y ya han sido, pues sí, la doctrina de la elección. Ok, esa es la doctrina de la elección. ¿Qué más? Caro, ¿ya viste algo? Habla de la vida eterna también. De la vida eterna, sí, también, pero está hablando, ¿saben de qué? De la regeneración. Está hablando del nacer de nuevo. Bueno, empieza de muertos, ¿verdad? Sí, Cuando da vida a los muertos. ahí está, el cual da vida a los muertos. Está hablando de la regeneración, porque está hablando de la fe. Entonces está hablando de la regeneración. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son, como si fuesen. Como las cosas que no son, perdón, como si fuesen. Está hablando de la regeneración. Doctrina importante, central. ¿Qué quiere decir esto? Bien importante esto. La regeneración es primero que la fe. La regeneración es primero que la fe. O lo he dicho muchas veces, la regeneración precede a la fe. No es fe para ser regenerado, es fe para ser justificado. Pero antes de la fe viene la regeneración. Y eso es bien importante. Viene, aunque son simultáneas, por decirlo de una manera, pero primero es la regeneración y después viene la fe. ¿Sí, hermano? Entonces aquí habla de los muertos espirituales. Así es. Está hablando de los muertos espirituales. Él da vida a los muertos. ¿A cuáles muertos? Bueno, físicos, pero en este contexto, bien importante el contexto. Todo lo que vemos, versículos atrás, versículos adelante. ¿Cuál es el contexto? Bueno, la fe. Estamos hablando de la gente espiritual. Entonces, la regeneración precede a la fe. La regeneración precede a la fe. La regeneración produce fe. Lo voy a decir de esta manera también. La regeneración produce fe. La regeneración es para la fe. Hermanos, los pecadores muertos no creen. No creen. No puedes creer estando muerto en tus delitos y pecados. Tiene que haber vida para que puedas creer. Tiene que haber ese... Vuelvo al punto. Hemos comparado, Juan 6 habla que el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre. Está haciendo alusión precisamente a las necesidades físicas que alguien tiene. Un ser vivo come y bebe. Si no come y no bebe, ¿qué pasaría? Muere. Entonces, una característica de alguien que está vivo es que tiene sed y tiene hambre. ¿No es cierto? Entonces, un muerto no tiene sed de Cristo. Un muerto no tiene hambre de Cristo porque está muerto. No tiene necesidad, su necesidad no es Cristo. Por lo tanto, tiene que haber vida primero para que haya esa necesidad de, lo voy a decir así, respirar a Cristo, beber a Cristo, comer a Cristo, apropiarse de Cristo, vestirse de Cristo. Son necesidades básicas de una persona viva. Entonces, por lo tanto, primero es la regeneración produce fe y la fe gracia. Bien importante eso, bien importante eso. Por eso es que una persona que ha nacido de nuevo y cree a Cristo es justificada. Un muerto no va a ser justificado, un muerto necesita nacer de nuevo. ¿Viene una pregunta? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita una persona para ser cristiana? ¿Qué necesita una persona para ser cristiana?
una persona para ser cristiano? Kevin. Ser pecador. ¿Verdad? Ser pecador. ¿Qué necesita una persona para ser cristiana? Nacer de nuevo. ¿Qué necesita una persona para ser una persona? Nacer. Tener vida. Es exactamente lo mismo un cristiano. El cristiano no es, haz estos 2 pasos, di esta oración, di esto. El cristiano nace, no se hace. Bueno, hay unos que se hacen, ¿verdad? Pero no estoy hablando de se hacer. Me refiero yo que el cristiano nace, no se hace. El cristiano no es por hacer cosas, y eso tiene que ver con la justificación. Es muy importante, Kevin. Ya hemos estado viendo mucho el versículo de Juan 1:12, donde dice que nacieron de Dios. O sea, ellos nacen de parte de Dios. También Jesús ahí en Juan 13 a Nicodemo le dice: debes ser nacido de arriba. ¿Por qué no le dijo Jesús, pensemos, por qué no le dijo el Señor Jesús a Nicodemo: arrepiéntete y cree en Cristo, y cree en mí? ¿Por qué no le dijo eso? ¿Me entienden? Porque eso es importante. O sea, el cristiano nace, es por una obra del Espíritu Santo. No es por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Esa persona que nace, que es la regeneración, que es el nacer de nuevo, entonces esa persona inmediatamente, como el bebé, cuando nace un bebé, hermanos, y no nace respirando, ¿qué hace el doctor? Se lo suma. Para que se abran ¿qué? Sus pulmones. Y ese bebé que nace, lo primero que tiene, ¿qué hace cuando nace, cuando sale el bebé? Llora. ¿Y después qué? A comer. Tiene que comer, tiene que alimentarse. Es exactamente lo mismo. Nosotros, cuando una persona nace de nuevo, inmediatamente después va en arrepentimiento y va en fe a Cristo. Y cuando viene esa conversión, entonces Dios lo declara justo. Lo hemos estado estudiando. La fe es un don de Dios. Si Dios no da fe, ¿cómo va a creer esa persona? ¿Está qué? Muerta en sus delitos y pecados. Entonces, aunque hemos estado hablando todo el capítulo 4 de la justificación y de la parte del hombre de ser justificado, la responsabilidad del hombre de creer en Cristo, debemos de entender que para ser cristiano se necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo, después viene el arrepentimiento y la fe. Y esto tiene la lógica espiritual, porque si no nace de nuevo, ¿de qué se va a arrepentir? De nada. Si no nace de nuevo, ¿en quién va a creer? ¿Me entiende? Entonces tiene que nacer de nuevo, tiene que haber una regeneración, tiene que haber una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de ese hombre o de esa mujer, para que vaya ahora sí en arrepentimiento y en fe. La salvación es el Señor. La salvación es del Señor. Y las buenas obras son un sello, son una señal de ¿qué? De que hubo regeneración y de que hubo justificación. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro del progreso del peregrino? Dos. Yo les recomiendo mucho que la lean. Les recomiendo mucho. Es una lectura que vale la pena que tengan en su familia. Yo creo que voy por mi quinta vez que leo ese libro y lo estoy leyendo periódicamente, porque tengo mucho que leer, pero trato de meter ese libro. Yo cuando escuché la primera vez, Spurgeon lo leyó más de 100 veces a lo largo de su vida. Y a mí me gusta el libro, el viejito, el que tiene ilustraciones, el que tiene dibujos. Me gusta mucho, no me gusta el moderno.
Me gusta más el viejito, ya no hay de ese tipo de libros. Pero, ¿por qué viene todo esto? Hay una parte donde Cristiano entra por la puerta angosta, que es Cristo, y empieza a caminar en la vida cristiana. Y entonces vienen los demás capítulos. Pero antes de llegar al final, no sé si ustedes se acuerdan, hubo alguien que se brincó, que nunca pasó por la puerta estrecha. Se brincó. Y de hecho, cuando llegó al cielo, lo retacharon. Porque se brincó esa barra. No siguió los pasos, no entró por la puerta estrecha, que es Cristo, sino que más adelante se brincó la barra y empezó a caminar en la vida cristiana, pretendiendo ser un cristiano. Eso es lo que pasa con las personas que tratan de, por sus buenas obras, jugarle al cristiano, por decirlo de una manera. No han tenido un encuentro personal por Cristo, no han pasado por la puerta estrecha, pero hablan como cristianos, se visten como cristianos, inclusive pueden hacer obras como cristianos, pero eso no significa que hayan nacido de nuevo. Y eso es muy, muy importante entenderlo. Porque hoy en día hay muchas personas que están en ese mismo ejemplo, tratan de brincarse la barra y no han pasado precisamente por la puerta estrecha que es Cristo. Jesús dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Tienes que pasar, tienes que tener un encuentro con Cristo, perdón. Y por eso es que estamos explicando, y eso es parte fundamental de entenderlo. Ya lo dijimos. ¿Qué se necesita para ser cristiano? Nacer de nuevo. Nacer, arrepentimiento, fe, conversión, lo mismo. Y entonces vas a producir esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. ¿Qué son las buenas obras? Es un certificado, es un sello de que en verdad eres cristiano. Pero hay personas que tratan de hacer buenas obras y creen que por esas buenas obras son cristianos. Ese es el peligro, ese es el engaño que hay hoy en día. Es el mismo peligro que pasó por eso Pablo explica Romanos 4. ¿Por qué? Porque los judíos decían: yo tengo la circuncisión, yo soy de la fe de Abraham. Y creían que por un rito, por algo externo, había cambiado algo interno. Y no es así. Dios no trabaja de afuera hacia adentro, Dios trabaja de adentro hacia afuera. Dios te da un nuevo corazón para que puedas hacer buenas obras. Y eso es precisamente lo que podemos ver en este pasaje. La justificación, pero Romanos 4:17 está hablando muy claramente de la doctrina de la elección, de la regeneración, precisamente de la justificación. Entonces, es muy importante, hermanos, en esta clase aprender esto para que no haya confusión. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Bien, entonces yo voy a preguntar: ¿qué es primero? ¿La justificación o la santificación? Que levante la mano. ¿Quién dice que primero es la santificación y después la justificación? ¿Viene siendo la regeneración o la santificación? No. No. Pues primero es la santificación y luego ya la justificación. ¿Quién dice que es primero la justificación y después la santificación? Y los que no levantan la mano, Javier, mándale.
Porque si no estás justificando tus pecados, ¿cómo vas a ser puro? ¿Para Sofía? Yo también pienso igual, porque ¿cómo voy a conocer algo porque estoy desconociendo algo que pasó? Para saber cómo voy a ser santificado, pero tengo que empezar desde atrás a conocer pues la obra por la cual soy justificado para seguir, para vivir después en santificación. Ok, tiene la idea. Yo también creo que la justificación primero, porque en Juan 5:24 dice, ¿verdad? Es cierto, si el cuello mi mano de todo que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte en vida eterna. O sea, ya estamos justificados. Kevin. La justificación es necesariamente primero porque es un acto único en el cual Dios nos declara justos, y la santificación es el proceso en el cual Dios trabaja en nosotros hasta llegar a la gloria. Ahí bien, muy bien. Hermanos, la santificación brota de la justificación. La justificación es una sola vez y para siempre. La justificación es papeleo en el cielo. Es papeleo en el cielo. Es lo que Dios hace por el hombre. La regeneración es lo que hace Dios en el hombre. La justificación es lo que Dios hace por el hombre. Entonces, la santificación brota de la justificación. La santificación, podemos decirlo de otra manera, son esas buenas obras. La santificación es el sello, la señal visible de que hubo justificación. Entonces, tenemos que entender estas doctrinas que son importantes. La regeneración, justificación, santificación y falta una, glorificación. Son doctrinas cardenales, no son todas, no son las únicas. Entre precisamente la justificación y la santificación, hay varias doctrinas también. Está la sustitución, pero estas son las doctrinas importantes, cardinales del cristiano. Entonces tenemos que entenderlas bien. Muchos cristianos confunden la justificación y después viene la regeneración. Hay muchas iglesias hoy en día que confunden eso. Hay muchas iglesias que confunden la santificación con la justificación. Entonces son doctrinas precisamente que tenemos que entender bien. Y lo que dice este versículo 17 es: los muertos no creen en Dios, los muertos no caminan en Dios, no le creen a Dios, los muertos no caminan, no obedecen a Dios. Entonces, Dios primero tiene que dar vida. Dios primero tiene que dar vida. Y entonces llama a esa persona a que tenga fe en Cristo Jesús. Y esto es muy importante porque toda esta doctrina es consistente con darle toda la honra y la gloria a Dios. Es consistente, esa palabra es muy importante en doctrina, ¿no? Que la doctrina sea consistente con lo que Dios está enseñando en su palabra. Por eso es que Pablo está anclando el Evangelio en nuestro entendimiento. El Evangelio es importante. Y si hay una persona aquí que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, es porque Dios te dio vida, te llamó a la fe, cuando tu alma estaba espiritualmente muerta. Y esto es precisamente, hermanos, otra de las cosas. Hay un buen libro de Lutero acerca de
la esclavitud de la voluntad. Es un buen libro, yo les recomiendo mucho que lo lean. Es un buen libro, está chiquito, no es muy grande. Pueden PDF o lo pueden. PDF creo que es, sí, yo lo tengo en PDF. Está chiquito, pero es muy bueno y lo pueden entender más. Lo que está diciendo es esto, hermanos. Nosotros tenemos nuestra esclavitud, nuestra voluntad esclava. Ya lo hemos estudiado los martes que estamos estudiando precisamente acerca de la caída del hombre. ¿Se acuerdan? El hombre heredó precisamente una tendencia, amor por el pecado. Por lo tanto, el hombre está esclavo del pecado. Y a menos de que Dios lo libere, le dé nueva vida, ese hombre no puede, un esclavo no puede ser libre por sí mismo. Por eso es importante creer que Dios es el que da la vida y el que da la vida espiritual. Dios da la fe salvadora, Dios da el arrepentimiento, Dios llama a esa persona a la fe. Otra vez, el ejemplo de Lázaro. Lázaro estaba muerto, bien muerto. ¿Cuántos días tenía ya muerto? 3 días, 4 días, muerto. Ya había corrupción en su cuerpo. Ya había corrupción en su cuerpo. Estaba muerto y Dios lo llamó. Este versículo es: Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es un ejemplo para que podamos entender que Dios levantó a Lázaro 4 días ya en descomposición. Y él no salió con un cuerpo descompuesto. Resucitó con su cuerpo limpio, no podrido. ¿Qué dijeron a Jesús? Remuevan la piedra. ¿Qué dijeron? Hiede ya. Tiene 4 días, hiede ya. Pero Jesús llama a las cosas que no son como si fuesen. Y eso es lo que somos nosotros espiritualmente. Somos hombres muertos, corruptos, en estado de descomposición. Un hombre natural, aunque tiene vida física, es un hombre en descomposición. Pero cuando viene la obra sobrenatural del Espíritu Santo, Dios da vida, regenera a ese hombre, lo hace nacer de nuevo espiritualmente. Y Él llama entonces, Él da la fe salvadora, Él llama a esa persona a arrepentimiento y fe, y esa persona va. Porque ahora tiene un nuevo corazón, nuevos afectos, nuevos deseos, y responde a ese llamado, al llamamiento eficaz. Bien, yo creo que hay varias aplicaciones aquí, y la primera que yo tengo para esto es: ¿has creído en Cristo Jesús? ¿Has nacido de nuevo? ¿Sabe una cosa? A mí a las personas ahora me gusta preguntarles de otra manera. Porque hay muchas personas que creen. Pero yo me he encontrado con esto, y yo creo que esta es todavía más íntima la pregunta, es más contundente, es más profunda. Y está ahí en Juan 16. Juan 16, 8. Dice la palabra: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La pregunta no es: ¿has creído en Cristo Jesús? La pregunta es: ¿el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio?
Porque esto que está hablando aquí en Juan 16:8 es la regeneración. Cuando Él te da vida, te convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso vas en arrepentimiento y en fe a Cristo, porque el Espíritu Santo te convence, hace la obra en tu corazón. No es crees en el Señor Jesucristo, es crees en el Señor Jesucristo porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en tu corazón. Hay mucha gente que cree en el Señor Jesucristo porque cree en el Señor Jesucristo, pero no sabe por qué debe de creer en Él. Y aquí está, este versículo para mí es central, y eso es precisamente una pregunta que tendríamos que hacernos en el tribunal de nuestra conciencia. No es yo acepté, yo creí, yo recibí, yo hice la oración del pecador hace muchos años, yo no entendía. No, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo me ha convencido, me está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta central. Porque si el Espíritu Santo te convence a ti, entonces vas a ir a Cristo. La persona que va a Cristo y no sabe por qué va a Cristo, solamente cree en Cristo porque para salvarme de mis pecados, irme al cielo, no ha entendido. No ha entendido lo que significa el cristianismo. Porque esto es precisamente lo que Dios hace en la regeneración. Él te convence de justicia, de pecado, de juicio. Por eso es que también entiendes la justificación, solo por la fe. Entonces, la primera pregunta dentro de la aplicación es: ¿el Espíritu Santo ha hecho esa obra en tu corazón? Es una pregunta que tendríamos que hacernos constantemente a nosotros mismos. ¿El Espíritu Santo me ha convencido de pecado, de justicia y de juicio? ¿Estoy poniendo toda mi fe en Cristo? ¿O estoy poniendo mi fe en Cristo y en alguna otra cosa más? Mi fe en Cristo en el bautismo, mi fe en Cristo y en la iglesia, mi fe en Cristo y buenas obras. Eso es una fe nula. Eso es una fe que no sirve. La justificación es solo por venir a Cristo. Y esto, hermanos, también tiene que ver de que la salvación no es solamente para ciertas edades. La salvación puede venir en cualquier momento. Cuando eres bebé, cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres joven, cuando eres adulto, cuando eres viejo. Hay mucha gente, hermanos, que se ha salvado ya grande en el hecho de muerte. Abraham, cuando creyó, ¿era qué? De edad de 80 años cuando creyó a Abraham. Abraham tenía 80 años cuando le creyó a Dios. Entonces, la edad no anula el creer. No es para las personas con una edad joven o adulta, es para todas las personas. Esto es muy significativo, que Adán haya creído hasta los 80 años. Y eso que Abraham era un idólatra. Entonces, tenemos que precisamente llevar este mensaje a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, a todos tenemos que llevar este mensaje, el Evangelio. Tenemos que seguir acercándonos, tenemos que seguir orando precisamente por ellos. Y yo creo que también aquí, como vuelvo a repetir, pues Abraham era un hombre que era un idólatra. En Ur de los Caldeos se tenían muchos dioses. Abraham no
podía estar en más tinieblas que nadie más que nosotros. Era un hombre que tenía muchos dioses, era un hombre idólatra, era un hombre que estaba en tinieblas. Vivía en la ciudad más idólatra del mundo conocido. ¿Se acuerdan dónde vivía? Ur de los caldeos. Y Dios llamó precisamente a ese hombre de esa ciudad oscura, de esa ciudad idólatra, pagana. De ahí sacó a Abraham. Y esto precisamente me hace, vamos a 1 de Timoteo. Vamos a ver otro ejemplo. Estamos viendo a Abraham, pero yo también quiero que veamos el mismo ejemplo del apóstol Pablo. 1 de Timoteo capítulo 1 dice, 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es otro hombre precisamente. Pablo, cuando dice que era el primero de los pecadores, no está diciendo mentiras. No, Pablo no se está haciendo el humilde. Esto no es una falsa modestia. Pablo en realidad era el primero de los pecadores. Eso quiere decir que hay grados. Dice la Biblia que él era blasfemo, perseguidor e injuriador. Todos los hombres son enemigos de Dios, pero este hombre era 3 veces enemigo de Dios. Era un blasfemo. ¿Qué quiere decir blasfemo? ¿Qué quiere decir esta palabra, blasfemo? Es que tiene poco a Dios que hace lo contrario. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más quiere decir esta palabra blasfemo? Blasfemo es que este hombre hablaba puras blasfemias, pero no solamente hablaba puras blasfemias, sino que blasfemaba a Dios. Este hombre no solamente decía blasfemias con su boca, sino que también blasfemaba a Dios. Y hoy en día, hermanos, es realmente insoportable ver cómo en internet, en Facebook, en todas las redes sociales, blasfeman el nombre de Dios. Se burlan de Él. Eso es un blasfemo. Eso es alguien que habla en contra de Dios. Habla cosas injuriosas sobre Dios. Luego dice perseguidor. ¿Por qué perseguidor? ¿Qué quiere decir esto? Perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia. E injuriador. ¿Perdón? Desea mentiras a otras personas. Injuriador también es eso, tiene que ver con la palabra blasfemia.
Este hombre era 3 veces enemigo de Dios. Por eso Pablo dice, yo era el primero de los pecadores. Y es el mismo ejemplo de Abraham. Abraham, los judíos lo tenían por un hombre justo, por un hombre bueno, por un hombre que hacía buenas obras. No, ¿de dónde lo sacó Dios? De un lugar lleno de idolatría, lleno de paganismo. Y de ahí lo sacó, de esa tierra de oscuridad, para llevarlo a la tierra prometida. Y lo sacó precisamente de ese lugar, y en esa tierra fue donde Dios tuvo un encuentro con Abraham. Y Génesis 15:6 dice, y creyó Abraham, y le fue contado por justicia. Ahí estaba el Evangelio. Ahí es donde Dios lo sacó de esa tierra y lo llevó precisamente a un lugar, lo llevaría a un lugar a donde le impartiría una nueva vida, porque su alma de Abraham estaba muerta. Estaba muerta. Sería ahí precisamente donde Dios le dio la fe salvadora. Dios le dio la fe salvadora y llamó precisamente a existencia lo que no existía. ¿Ha leído Génesis 15? ¿Todo el capítulo? Después del versículo 6 dice, la tierra de los heteos, de los fereceos, todos los que terminan en feos, te lo voy a dar. Y luego le dice, ten por cierto que tu descendencia estará en esclavitud 400 años y después, va a estar en esclavitud y después de un tiempo va a salir. Hermanos, en ese momento Abraham no tenía un hijo. No tenía el hijo. Y sin embargo Dios ya le estaba diciendo lo que sería su descendencia y que su descendencia iba a estar en esclavitud. ¿Te has puesto a pensar en ello? En ese momento Abraham no tenía a Isaac. Y Dios ya le estaba diciendo que su descendencia iba a estar en esclavitud. Por eso es lo que dice este versículo. Llama lo que no existe como si existiera. Todavía no tiene el hijo y ya le está diciendo que su descendencia va a vivir en esclavitud. Y Abraham creyó a Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo lo que veo es esto: nadie está tan lejos de la gracia de Dios que Dios no pueda conquistar su corazón, su voluntad y llevarnos a la fe de Jesucristo. Nadie está tan lejos. Eso es lo que nos enseña Abraham y eso es lo que nos enseña la vida de Pablo. Nadie está tan perdido que no lo pueda rescatar Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando Pablo dice, yo era el primero de los pecadores, Dios dice, búscame cuál es el peor pecador. Búscame cuál es el peor pecador. ¿Quién es? Pablo. A ese hombre le voy a extender mi gracia. Por decirlo de una manera, ese hombre estaba en 20,000 leguas marinas, abajo del mar, perdido, totalmente muerto en sus delitos y pecados. Y dice Dios, déjame darle 30,000 leguas de gracia a este hombre para salvarlo. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? ¿Sabe lo que está Pablo diciendo aquí? Es que es más fuerte, es más bondadosa la gracia de Dios que el pecado mismo. No hay pecado que no pueda llegar hasta allá la gracia de Dios, porque todavía la gracia de Dios excede el pecado. Eso es precisamente lo que Romanos 4, el ejemplo de Abraham y el ejemplo mismo de Pablo está diciendo. No hay un peor pecador que no pueda salvarse por la gracia de Dios.
En la antigüedad hay un hombre que me tiene pensando, Manasés, rey terrible sobre Israel, rey terrible, hizo pasar a sangre a toda Jerusalén, metió ídolos al templo, prostituyó el templo, metió al templo Moloch. Moloch era un ídolo hecho de cobre, era hueco y le ponían leña por dentro y se calentaba eso y tenía las manos así, una plancha, y ahí ponían a los bebés y hacían sacrificios en el templo de Dios, en el templo de Dios. Mataban a los bebés de esta manera, en el templo. Ese hombre fue el que lo introdujo ahí, Manasés. Excedió en cuanto a maldad a todos los reyes del Antiguo Testamento, en cuanto a su maldad, terrible. Por lo que hizo Manasés, Dios los llevó a cautiverio a Babilonia. Pero Dios le concedió la gracia de que ese hombre se arrepintiese. Un hombre terrible, un hombre que tú dices, ese hombre no merece la misericordia de Dios, ese hombre no merece la gracia de Dios por lo que hizo. Pues a ese hombre Dios le concedió la gracia y la misericordia y se arrepintió. Es Dios. Es Dios, no hay ningún pecador que no alcance la gracia de Dios. Pero Él es soberano. Él es soberano. Él es soberano. Y eso es precisamente el Evangelio. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos de entenderlo. Si hubiera otro hombre que también no debería haber sido salvo, era Pablo. Y más sin embargo fue salvo. Fue recibido a misericordia y Pablo entendió la gracia. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Quedan 5 minutos para alguna duda, algún comentario. ¿Nada? Bueno, entonces vuelvo a preguntar. ¿Qué se necesita para ser un cristiano? Nacer de nuevo. Que el Espíritu te convenza de pecado. Exactamente. Ser cristiano no es repetir una oración, decir una oración. Ser cristiano. Ser cristiano. Ser. Es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. Y eso quita cualquier posibilidad de que de nuestras manos. Porque si el Espíritu Santo no te hace nacer de nuevo, en primer lugar no lo vas a querer. ¿Por qué? Porque estás muerto en tus delitos y pecados. Lo que dice Efesios 2:1. ¿Sí? Bien, recuerden las doctrinas, muy importante, cardinal. Regeneración, justificación, santificación. Bien, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a orar entonces para despedirnos. Señor, gracias te damos, Padre, hoy en esta mañana, por tu palabra, Señor, porque nos recuerdas precisamente de dónde nos has sacado. Gracias, Señor, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por la obra de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, por lo que Él está haciendo, porque Él hoy en día, Señor, Él es Rey, sacerdote y profeta, Señor. Gracias por todo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que a las personas que no te conocen, Señor, que tú salves, desnudes tu brazo y salves, oh Señor. Porque tú te complaces, Señor, precisamente en salvar. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.